Continuamos, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos en la primera emisión de Enfoque Noticias y vamos a dar un giro a la información. Bueno, seguiremos hablando de alguna manera de campañas porque no hemos dejado de hablar de ellas, ya que prácticamente el asunto bilateral y Donald Trump se ha metido en la contienda electoral de lleno. Ya lo vimos con los candidatos y toda la reacción que ha provocado el hecho de que Donald Trump haya unificado a los candidatos a la presidencia de nuestro país. Pero vamos a hablar ya de la contienda en sí mismo. Como le hemos explicado aquí, o le hemos tratado de reportar, ya se definió el formato del primer debate del próximo 22, día 22, apúntelo muy bien, será el primer debate entre los 4 aspirantes a la presidencia de nuestro país. Y nos acompaña esta mañana pues un periodista de una muy larga trayectoria, Rubén Álvarez Mendiola, quien es además secretario técnico de la Comisión de Debates del INE y además coordinador nacional de comunicación, vocero del INE. Rubén, qué gusto saludarte. Mario, buenos días. Compañeros de muchas trincheras, Rubén, también. Hace tiempo, y ahora te toca un proceso muy interesante, ¿no? Interesante, intenso, grande, muy grande este proceso, y con toda la complejidad que ello significa. Y uno de los aspectos que más llama la atención, sin duda, pues son los debates, ¿no? Yo creo que la ciudadanía está esperando también los debates. Se ha hecho un esfuerzo por tratar de hacer distintos los debates a lo que hemos visto en el pasado en nuestro país. Cuéntanos un poco de eso. Los debates presidenciales se convierten ahora, buenos días a ti, Mario, y a todos quienes nos escuchan, en un momento importante, muy importante de la campaña presidencial, justamente porque hemos buscado que los debates presidenciales no sean parte de las campañas de los candidatos y la candidata, sino un momento específico en donde los candidatos tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía. Para que ello ocurra, es importante que en efecto los candidatos puedan ser cuestionados, puedan ser requeridos para que regresen al tema original que se les preguntó. Y sobre todo puedan confrontar entre ellos sus ideas programáticas y lo que piensan hacer para su futuro gobierno en caso de resultar electos, en un momento en que la ciudadanía exige, demanda explicaciones claras de lo que quieren hacer. Si los debates se convirtieran en largos spots o largos anuncios, volveríamos a lo que tú has señalado, de debates aburridos, monólogos, en donde la moderación se convierte prácticamente, como ha definido el consejero Ciro Murayama, en una especie de cronómetros parlantes. Sí. Solamente llevan los relojes. Exacto, ¿no? Solamente llevan los relojes. Sí, y en este caso, pues está buscando mucho más dinámica, con la participación incluso no solamente de un moderador, que son perfiles periodísticos, ¿no? Los tres, sino son tres moderadores. Para este primer debate, que va a ser el 22 de abril, en la Ciudad de México, en el Palacio de Minería de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 de la noche, hora del centro de la República, y 3 moderadores. No está definido todavía el número de moderadores para el segundo debate presidencial, que será el 20 de mayo, en la ciudad de Tijuana, Baja California, ni del tercer debate presidencial todavía, que es el 12 de junio en la ciudad de Mérida. ¿Por qué 3 moderadores? Bueno, como dijimos hace un momento, en el pasado la moderación era solamente una especie de colegas periodistas que daban y quitaban el tiempo, planteaban el tema, planteaban la pregunta y ya no existía la posibilidad de interactuar con los candidatos. Ahora estas 2 compañeras y compañeros que son los moderadores, Sergio Sarmiento, Denise Merker y Azucena Uresti, serán quienes se encarguen de no solamente hacer la primera pregunta de saque, como hemos dicho nosotros, que ahora paso a explicar cómo es el formato específico, sino pedirle, y en algunos casos con toda claridad profesional, demandarle a la candidata, a los candidatos, que respondan lo que se les pregunta. Ellos son una especie, por último, Mario, nuestros moderadores, de correa de transmisión de la ciudadanía. La participación ciudadana en este primer debate presidencial se va a realizar a través de encuestas y estudios de opinión que existen, ¿no? Y que conforman una serie de elementos temáticos que permiten a los moderadores, o que permitirán a los moderadores preguntar con precisión lo que los ciudadanos, las ciudadanas quieren saber. Es decir, hay una serie de temas planteados por la ciudadanía y que se van a recoger esos temas. Pero ¿quién hace la pregunta? ¿Quién la formula? ¿Quién hace el fraseo, digamos, de la pregunta? El formato tiene esta modalidad, y yo por eso digo, Mario, que casi que va a ser inevitable. Están condenados los candidatos y la candidata a que contesten. Y eso está muy bien. Sí, claro, creo eso que se trata. Ahora, no es una entrevista de televisión,
eso es importante que lo aclaremos, no es un programa de noticias, es un debate presidencial. Y esto, que sería perogrullo, no lo es, porque muchas veces la gente piensa que ¿quién va a tener el protagonismo? Desean algunos representantes de partidos políticos y el Poder Legislativo en el Consejo General del INE. ¿Van a ser los moderadores los grandes protagonistas de este debate? No, los grandes protagonistas en efecto van a ser los candidatos y la candidata. ¿Cómo juegan ellos en ese terreno, en esa cancha? Pues ya será su responsabilidad y la forma en cómo se preparen. Si lo hacen bien, si se preparan bien para este debate, si no lo ven como un día más, como un momento más de su campaña, ejemplo, actividad política en Ecatepec, actividad política en Coyoacán, debate presidencial, cena con empresarios. No, el debate presidencial no es un momentito más de su campaña, no. Es una presentarse frente a las cámaras de televisión, los micrófonos de la radio que van a transmitir el debate y todas las redes sociales que van a transmitir en directo este primer debate presidencial para explicar, para exponer, para informar a la ciudadanía. ¿Cómo? Pues con buenas preguntas que van a hacer los moderadores. Ahora, dentro de los debates también entran otras cuestiones ya de análisis, digamos, de la ciudadanía, del ciudadano común y corriente y de los especialistas también, en cuanto a reacciones, comportamientos, incluso cómo manejar ciertos temas incómodos. Eso es lo interesante para un ciudadano, ¿no? Ver cuando a alguien le preguntan a alguien incómodo, cómo reaccionas, cómo te enojas incluso, cómo respondes ante circunstancias difíciles. Eso es incluso el lenguaje corporal, eso es lo rico de un debate, ¿no? Sí, el temple que tenga la candidata y los candidatos es muy importante, la forma en cómo respondan. Yo siempre he dicho a lo largo de la carrera profesional de periodismo que tengo y que he compartido contigo venturosamente en algunos momentos, yo creo que no hay ninguna pregunta que no se pueda responder en ninguna circunstancia. Exactamente. Así sea con un sí o un no. Pero esto no ha sido tradición, es decir, siempre ha habido una resistencia y te tocó ahorita estar en esta negociación que es una gestión de expertise que llevas, pero también prácticamente diplomática, de tratar de estar lidiando con los representantes de los partidos políticos que son los que ponen las condiciones. Así ha sido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Ya no, y es natural que los representantes de los candidatos presidenciales tengan esta pulsión natural, ¿no? A digamos, proteger, cuidar que la candidata, los candidatos tengan, digamos, las mejores condiciones posibles. Ahora, las van a tener, pero no van a ser zonas de confort, Mario. No van a ser una zona en donde yo digo lo que yo quiera y no respondo, no me refiero a mi contrincante, no la nombro o no los nombro ni siquiera por nombre. Ha ocurrido. En debates presidenciales pasados hubo candidatos, el candidato Peña Nieto, por ejemplo, no se refirió por su nombre nunca al candidato López Obrador y viceversa. Es como si cada quien estuviera en un estudio de televisión separado. Bueno, eso no va a ocurrir. En este primer debate presidencial sobre gobierno y sociedad se va a hablar de muchas cosas que son muy relevantes para todos los candidatos, en particular para poder explicar lo que piensan hacer al respecto, pero sobre todo para la ciudadanía. Mira, a ver, hablemos del van a ser 4 bloques. 4 bloques de este. ¿Cuánto dura primero? 1 hora con 54 minutos. Tú que eres un experto en temas de televisión y de radio, sabes que son 2 horas. Que en los tiempos de radio y televisión tienen algunos picos. Pero bueno, nosotros estamos obligados a hacer un debate presidencial que dure entre 90 y 120 minutos, no más. Y estos 4 bloques tendrán idéntica repetición durante estos 4 bloques. Es decir, se van a organizar de la siguiente manera. En el primer bloque se hablará de seguridad pública y violencia. Imagínate tú si no hay temas que discutir y que debatir y que confrontar. El segundo bloque hablará sobre combate a la corrupción e impunidad. Imagínate. Y en el tercer bloque, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Y el último bloque hará un recuento general sobre política y gobierno. Y cada bloque se divide, lo voy a tratar de explicar con palabras muy simples porque gráficamente en radio no es difícil explicarlo, sería televisión, ¿no? Pero no tenemos radio un pizarrón como los de Ricardo Anaya. Mira, abre la misma pregunta general para los 4 candidatos en el primer segmento del bloque, y cada uno de los moderadores va a poder tener un tiempo específico hasta agotar los 2 minutos con 30 para cada candidato, con preguntas y repreguntas entre un moderador y el candidato que está respondiendo la pregunta genérica. Luego vendrá el candidato 2 que responderá la pregunta genérica, la misma pregunta, y tendrá sus minutos de conversación y de preguntas con el moderador, digamos el moderador 2, luego el candidato 3 y luego el candidato 4, así sucesivamente. Entonces habrá un bloque de preguntas en donde los
candidatos y la candidata deberán responder la misma pregunta genérica para cada uno de ellos y luego preguntas de seguimiento. A ver, te pregunto. Estas preguntas de seguimiento no las conoce nadie, Mario. Ni debe de conocer. Esas son de hecho ni la pregunta genérica. Sí, ya, eso es importante pero es una misma pregunta, la genérica. Una pregunta tendrán que ponerse de acuerdo los tres moderadores para ver cuál es la pregunta. No sobran moderadores, te lo pregunto porque son 3 contra 4. Digamos, 3 moderadores y 4, no es demasiado moderador. A ver, no se van a interrumpir entre ellos, porque se va a seleccionar también, se va a sortear la forma en cómo los moderadores van a participar. Así como los candidatos tendrán, y habrá un sorteo una semana antes, el lunes previo al debate presidencial del 22 de abril, domingo 22 de abril, habrá un sorteo en donde se sabrá en el orden de aparición del debate quién será el candidato 1, la candidata 2, el candidato 3, el candidato 4 o como les toque. Muy bien. De igual manera las 2 moderadoras y el moderador tendrán que ser sorteados. De modo que los candidatos no sabrán con anticipación qué moderador le toca. Ni qué pregunta. Y por cierto, hay una disposición específica del Consejo General del INE por la cual no puede haber, para motivos de el debate presidencial, contacto entre las 2 moderadoras, Denise y Azucena, y Sergio, con los candidatos y la candidata, para motivos del debate presidencial y del formato del debate presidencial. En el ejercicio de su función y responsabilidad periodística, tanto Sergio como Denise y Azucena, desde luego que podrán hacer toda la actividad periodística que les corresponde hacer en función de su trabajo profesional. Muy bien. Y entonces, a ver, Perdón, Mario, nada más para cerrar el círculo. El segundo segmento de cada bloque es muy importante porque diferenciamos el primer segmento del segundo segmento. Ya dijimos que el primer segmento será pregunta genérica y preguntas de seguimiento para cada candidato y con sus respectivos moderadores previamente sorteados. El segundo segmento es prácticamente buscamos que sea una confrontación directa de ideas, de propuestas entre cada uno de los candidatos por turno. Es decir, el segundo segmento de cada bloque tendrá un candidato, para ponerlo de esta manera, ponente sobre el tema que se haya definido. Cualquiera, corrupción, por ejemplo. Entonces, el candidato que haya sido sorteado en el bloque para encabezar el segundo segmento, espero no hacerme ni hacer confusión. No, creo que está siendo claro. El segundo segmento entonces lo encabeza un candidato, o la candidata si sale sorteada, que tendrá que hacer la exposición hasta por 1 minuto y medio de este tema en particular. Y esta exposición deberá contar directamente con una respuesta y una confrontación con el candidato 2, quien directamente tendrá que hacer referencia a lo que acaba de decir y explicar el candidato 1 que ha expuesto el tema. Ahora, ¿qué pasa? Y luego con el candidato 3 y luego con el candidato 4. No hay forma de que alguno de los candidatos no se ha tomado en cuenta, esto en términos de igualdad, y 2, no haga referencia a ninguno de los contrincantes que tiene enfrente, para que no ocurra lo del 2012, que entre ellos ni se mencionaban, y hubo por ahí un candidato en el 2012, tú recuerdas, que estuvo haciendo durante todo el ejercicio una propuesta, y nadie le respondió. Sí, a ver, ¿qué va a pasar? Yo me imagino, por las estrategias también que van a jugar, yo me imagino que ya en el primer debate veremos estrategias mucho más definidas por parte de los candidatos, ¿no? Ya empiezan a verse, es decir, ya me supongo que el ataque irá hacia el puntero en las encuestas. Me supongo que todos los candidatos querrán referirse para ponerse en el nivel de disputa, ¿no? Con el que va el puntero en las encuestas. ¿Qué pasa si todas las alusiones no van dirigidas al candidato ponente, por ejemplo? Supongamos que el candidato ponente es José Antonio Meade y que habla de corrupción, ¿no? Y que el que le tiene que replicar es Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya dice, me parece bien lo que dice José Antonio, pero yo quiero referirme a Andrés Manuel López Obrador, y ataca al candidato que va a apuntar en las encuestas. Es decir, me parece que muchas de las estrategias van a ser atacar a Andrés Manuel López Obrador, lo cual sería lógico pensar. Mira, Mario, esta tentación que tú señalas, que desde luego puede ocurrir, primero van a estar Denise y Azucena y Sergio en la posibilidad y la recomendación sugerida por el instituto de decirle al candidato, en este caso tú mencionaste al candidato Anaya, que quiera referirse a López Obrador y no a mí. Ya lo ha hecho. Hombre, sí. Desde luego. Pero ¿qué es lo que podrá hacer la moderación activa? Le va a tener que decir a Ricardo Anaya en ese momento, interrumpiéndolo,
candidato Anaya, usted no puede dirigirse ahorita al candidato López Obrador porque usted tiene que dirigirse al que acaba de exponer el punto. Entonces, para evitar esa tentación, Mario, se hace este esquema en el cual no ocurre esta tentación de, mira, no estoy de acuerdo con usted, pero entonces yo quiero referirme a este otro candidato. No. Para evitar ese esquema, tendrá que hablar y ser directo entre, en este caso, el candidato Mir, que fue el ponente del tema, y luego candidato Anaya, y luego candidata Zavala, y luego candidato López Obrador, directamente con Mir. ¿Por qué? Porque en el siguiente bloque, el candidato ponente va a ser López Obrador. Y entonces, la candidata Zavala, el candidato Anaya y el candidato Mir tendrán que confrontar directamente las posturas de López Obrador con las suyas propias. ¿Por qué? Porque en el bloque 3, Margarita Zavala será la ponente. Y en el bloque 4, Anaya será el ponente. Entonces todos tendrán esa posibilidad de interactuar entre ellos. Es decir, que respondan a lo que cada uno propone sobre específicamente el tema que se está tratando. Pues va a estar muy interesante, Rubén, que vendrán otros debates también. Sí. La creatividad aquí juega mucho. Creo que se están intentando también hacer una fórmula de público, ¿no? Sí. Para los siguientes, para alguno de los otros. Mira, se ha aprobado ya la forma de participación ciudadana, no el formato específico, ni la escaleta, digamos, en términos radiofónicos y televisivos, de el debate en Tijuana, que será el 20 de mayo próximo. Pero sí se aprobó ya, y es muy importante porque toma tiempo generar la participación ciudadana, como tú has mencionado, directa, en participación del público, digamos, para decirlo en castellano, pero tú sabes que en Estados Unidos este formato tiene la denominación de Town Hall Meeting, exactamente, ¿no? Y este es simple y sencillamente un público seleccionado. Pero ¿cómo seleccionado? Ahí está el quid de la cuestión, porque primero tenemos que dar garantías a todos los candidatos de que es un público que estuvo bien seleccionado, que no tiene ninguna tendencia, que no tiene, es difícil, tú sabes, no se puede, pero es difícil, es todo un proceso para seleccionar a la gente que va a participar con de diversos estratos socioeconómicos, culturales, de preferencia partidistas, que no vayan a partidistas, inclusive hasta indecisos todavía sobre su preferencia en la elección presidencial, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que no toma pocos días, Mario. Es un trabajo de preparación, de búsqueda, de selección de gente. Primero, porque tienes que evitar cualquier riesgo, eso hay que decirlo de una vez, ¿no? Y segundo, porque es importante que la gente que participe lo haga preparándose para participar. Ahora, no todos van a participar. Se calcula que alrededor de 40 personas serán invitadas al foro de la Universidad de Baja California, donde se va a realizar el debate presidencial. De estos 40, se escogerán alrededor de 8 preguntas, tal vez, y de estas 8 preguntas, que no serán conocidas por los candidatos presidenciales, no deben ser conocidas por los candidatos presidenciales, sino por los moderadores. Y estos moderadores tendrán que escoger cuáles son estas 8 preguntas. Más o menos así va a ser la idea en el segundo formato, en el segundo debate. Y por último, en Mérida, la participación del público será a través de las redes sociales. Y se escogerán las preguntas y los relacionados con los temas específicos de Mérida, que son fundamentalmente económicos, a través de las preguntas y la interacción que quieran hacer las y los ciudadanos a través de las redes sociales. Bueno, pues estaremos muy atentos, lo veré como ciudadano y también por profesión, obviamente tendré que estar pegado al televisor para verlo. Acompáñanos. Claro que sí, Rubén, te agradezco mucho y seguiremos conversando sin duda. Muchísimas gracias, La invitación Mario. Es el primero, entonces el 22. El 22 de abril, 8 de la noche, hora del centro de la República, desde la Ciudad de México, en el Palacio de Minería, primer debate presidencial sobre política y gobierno. Muchas gracias, Rubén, y mucha suerte. Gracias. Mucha suerte en esta tarea. Vamos a hacer una pausa, son las 9, todavía, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Regresamos a la primera emisión de Enfoque Noticias.